¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿No les parece que cuando uno va conociendo todas las dimensiones, es como que de repente uno se relaja de alguna forma? Porque justamente lo que realmente nos altera es pensar que todo lo que tenemos que hacer tiene que tener un propósito o un fin. Y cuando de repente se elimina, cuando de repente no hay más propósito, ¿ah? Entonces uno suelta la tensión. Y aquí nos van a pasar dos cosas interesantes. Algunos van a pensar, entonces, ¿qué sentido tiene todo? Y otros van a pensar, claro, ahora entiendo todo. Y ahí está la clave de todas las cosas. Y es que el sentido se lo damos nosotros a las cosas. No son las cosas las que nos dan sentido a nosotros, somos nosotros el que le damos sentido a las cosas. La filosofía, la religión, la ciencia, la espiritualidad, todos tratamos constantemente de darle sentido a cosas, sin pensar en la respuesta básica de eso, que es que nosotros le estamos dando el sentido. Nosotros estamos buscando ese sentido. Y no solamente están creando un sentido, también están creando la necesidad de un sentido. Por eso, por más que busquemos en cualquiera de las dimensiones un sentido a lo que estamos haciendo, ninguna va a lograr darle un sentido. Entonces no nos queda opción que hacer qué. Crearlo nosotros al sentido. Y esto es un golpe muy duro para todos aquellos que estamos en el camino de la conciencia, en el camino de la espiritualidad, ¿no? Fíjense que tuvimos que hacer todo este camino
de las dimensiones para llegar a una respuesta que probablemente hubiera dolido mucho decirla al principio. La respuesta de que lo único que existe es la pregunta. ¿Qué es lo que origina al yo soy? Porque el yo soy está en la novena dimensión. El yo soy es la novena dimensión. ¿Qué origina la novena dimensión? La pregunta. Yo soy. Y aquí es donde de repente uno puede entender lo siguiente. No es que hemos diseñado millones de caminos para encontrar al yo soy. No es que las religiones y las ciencias fueron diseñadas para tratar de entender el yo soy. El yo soy es el resultado de la pregunta. Y todos los caminos fueron diseñados por la pregunta, no por la respuesta. O sea que no es que hay un camino más válido que el otro para llegar a la respuesta. Todos los caminos son preguntas. Y es en ese momento en que nos damos cuenta de que no existe un para qué, de que no hay un quién, no hay un hacia dónde, de que no hay un cuál es el sentido. Y aquí está la gran paradoja del universo, en que nosotros, los humanos, vivimos tanto en la tercera dimensión que hemos considerado que el universo tiene sus respuestas a través de tres dimensiones. Por eso decimos, esto está bien, esto está mal, este es el sentido. Y por eso, cuando desaparece la tercera dimensión, creemos que no tiene sentido. Que estamos perdidos entonces. Pero la paradoja está en que nunca nos perdimos. En que todo lo único que existe es la dimensión cero. Y la dimensión cero siempre fue un punto. Siempre está en el centro. Nunca se perdió. Desde nuestro punto de vista mamífero,
el empezar a indagar en estas dimensiones, sobre todo en la dimensión cero, hace que de repente se caiga la imagen del Padre y la Madre celestial. El Padre que nos guía, que nos dice a dónde vamos. La Madre que nos contiene, que nos nutre. Y eso duele. Elimina el sentido de toda existencia, porque yo no puedo ser hijo o hija si no tengo una madre y un padre. ¿Cómo puedo entender mi existencia sin mamá y papá? Como humanos, estamos diseñados para mirar hacia adelante. Tenemos los ojos, los oídos apuntando hacia adelante. Todo nuestro cuerpo avanza hacia adelante, dejando algo hacia atrás. Entonces todos consideramos un inicio y un final, un destino y un origen. Por lo tanto, comprender que el universo no tiene origen ni final, que originó esto, que nadie lo empezó y nadie lo va a terminar, también rompe contra los millones de años de nuestra evolución. Solo trascendiendo nuestra condición de humanos es que podemos entender con cada una de nuestras partículas lo que significa el vacío. Porque el humano está diseñado para llenar espacios. El vacío duele a un humano. Ahora la pregunta sería, ¿es necesario trascender la realidad humana para poder sentir algo que ya somos? El humano no es más que otro de esos aspectos del vacío. En nuestra carrera evolutiva, solemos creer que si somos humanos de tercera dimensión, tenemos que ir a la cuarta dimensión, y de la cuarta a la quinta dimensión, y de la quinta a la sexta dimensión, hasta llegar a Dios. Pero si algo hemos aprendido esta semana, es que no funciona así. Que no funciona subiendo niveles o ascendiendo o trascendiendo. No, conectando, recordando que todas esas partes somos nosotros. Que no hace falta salirse de un lugar para llegar a otro. Hay que convertirse en ese lugar para hacerlo. ¿No les parece extraño que cada vez que buscamos traer a otro nivel de conciencia, atravesamos un vacío existencial? ¿Qué significa existencia? Existir. Ex stare. Existir significa estar afuera. Eso significa existir. Estar afuera.
O sea que el que existe es alguien que salió de sí mismo. Entonces, cuando dejo de existir, es que vuelvo a mí. Es que vuelvo al centro. Estoy en punto cero. Vacío existencial. ¿Qué es trascender? Trascender significa ir más allá de un ascenso. Scendere. Scendere, como en italiano scendere, es bajar o subir, pasar de un nivel a otro. ¿Sí? Trascendere es pasar más allá de un nivel. ¿De un nivel qué? Existencial, porque estamos yendo más allá, saliéndonos de nosotros para ir más lejos. Cuando uno habla de trascender una realidad, significa que estoy dejando atrás una forma para volver a otra forma. Pero cuando siento el vacío existencial, es cuando en lugar de seguir ascendiendo o trascendiendo, porque trasciendo, haciendo o desciendo, cuando dejo de sender, entonces dejo de estar afuera, dejo de existir y vuelvo al punto cero. ¿Por qué el centro no es la unidad? ¿Por qué el centro no es la unidad? Porque la primera dimensión, para que haya unidad, necesita de un polo positivo y uno negativo que se unan. La unidad implica dos unos juntos, alfa y omega. Porque la unidad, en su misma palabra, tiene el concepto de que dos cosas necesitan unirse. Por eso la unidad no es lo primero. Por eso algunos hoy en día le llaman singularidad. En la dimensión cero no existe nada que unir. Porque nada existe para ser unido. Por eso la secuencia áurea que crea todas las cosas, la espiral áurea como un caracol, comienza por 0. Y luego el 0 dice 0, 1. Y del 1 a otro 1. Ese otro 1 más el 1 anterior se llaman 2. Ese 2 se suma a la unidad anterior creando el 3. El 3 y el 2 se suman creando el 5. El 5 y el 3 se suman creando el 8. El 8 y el 5 se unen creando el 13. El 13 y el 8, el 21. 34. 55.
89. Y completando los 12 rayos de luz de la séptima dimensión, tenemos el tenemos el 12º número, que es 144, en esta consecuencia. ¿Se acuerdan de los 12 rayos? Bueno, ahora estamos viendo los 12 rayos en forma numérica. Las espirales, 12 rayos. Las espirales de los 12 rayos. ¿Cuáles son las espirales? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. So, now, esta es la secuencia. Este es el orden de la secuencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Este ser se expresa en el plano mental. Es decir, que la dimensión número 0 se expresa en el plano mental. Mente. Una vez que se expresa en la mente, lo va a hacer en el plano emocional. Y luego en el plano físico. O sea que tenemos un plano mental expandido desde aquí. Otro plano mental, otro plano emocional desde el 0, otro plano físico en la acción también en el 0. Espíritu, alma y cuerpo. Mente, emoción, acción. Esto de acá es eterno. Por lo tanto, todo este sistema es eterno. La verdad eterna, la vida eterna, la luz eterna, la mente eterna, el sueño eterno, todo lo que quieran. En el 0 todo es eterno, porque no tiene ni principio ni final. No es eterno porque tiene un principio y un final que se tocan entre sí, sino justamente es eterno porque no existe un principio ni un final. El concepto de principio y final son justamente conceptos que surgen acá. Principio y final. 1, 1. Polo positivo, polo negativo. Principio y final. Son dos aspectos únicos que tratan de explicar el eterno del 0.
son conceptos para entender la eternidad, conceptos para entender la eternidad, el principio y el fin, el origen y el propósito. Son conceptos para entender la eternidad. Todo es eterno. ¿Pero por qué es eterno? ¿Por qué toda la realidad es eterna? Porque lo único que existe es la dimensión cero. O sea que tenemos aquí el concepto del inicio y el concepto del final, que suman para crear la dualidad, que me permiten ver la profundidad de la tercera dimensión, a través de los 5 sentidos, en 8 direcciones del tiempo y el espacio, unificando 12 potencialidades del yo soy, 13. Aquí pasamos a 21, el momento del alma, cuando el alma se manifiesta, número 21. A partir de aquí, 34, cuando la maestría se encarnó. Se está viviendo la maestría de todo lo anterior. 55, cuando se trasciende todo lo anterior. 89, la muerte divina, cuando se integra todo. 144, cuando me uní a la totalidad que yo soy, a todos los aspectos de mí mismo. ¿Qué es entonces el 144? Es la cantidad de atributos que tiene un ser. La cantidad de atributos que tiene un ser a través de todas las dimensiones. Esto significa que Matías, Matías, es uno de esos 144 atributos del ser. Y a su vez, Matías está construido por 144 más. Y cada uno de esos 144 tiene adentro 144 más. Así como yo, Matías, tengo 143 que me componen, esos 143 a su vez, 143 más, porque esto es un fractal eterno. Y cada uno de estos 144 que se multiplica una y otra vez por la eternidad, experimenta un aspecto nuevo de ese nuevo ser. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está el yo soy? El yo soy es la unión de los 144. Para conectarme con el yo soy, tengo que abrirme a recibir a los 144 que me componen. Y para hacer eso, tengo que permitirme a mí mismo soltar la idea de que yo soy Matías. Y reconocer que Matías
es un atributo de los 144 que yo soy. Es como decir, por ejemplo, yo, una persona, un individuo, tengo muchas emociones adentro. Por ejemplo, tengo 144 emociones, 144 emociones, tengo 144, perdón, tengo varias emociones dentro, tengo varias voluntades dentro, varios momentos dentro. Vamos a tomar las emociones. Cada emoción es un atributo, ¿sí? Felicidad, tristeza, melancolía, alegría. Entonces imaginen que hay un atributo que se llama alegría, ¿sí? Que es parte de mí. Yo soy un todo. Pero hay 144 aspectos emocionales, físicos, mentales que me componen. Tengo pensamientos, emociones y acciones. 144. Entonces tomemos, por ejemplo, que uno es alegría. Alegría viviendo su vida a través de la alegría. Imagínense si alegría cree que es un ser separado de todos los demás. Que alegría es simplemente un individuo desconectado del resto. Nunca va a transformarse, siempre va a vivir la vida desde su punto de vista, nunca va a expandirse. La forma en que se expande la alegría es cuando la alegría se permite experimentarse en el todo que es. O sea, cuando la alegría recuerda que es un atributo de un ser que se llama Matías. Ahora pensémoslo más grande. Yo, Matías, soy un atributo de un ser más grande. Este atributo se llama Matías, con todo lo que implica ser Matías. Pero hay 143 más que están ahí. En el plano mental, emocional y físico, de este otro ser. ¿Cómo se llama este otro ser? En mi caso, se llama Gan. Gan es ese otro ser del que yo y otros 143 en diferentes tiempos y espacios formamos parte. ¿Se entiende? No importa si saben cómo se llama ese ser. Yo lo supe. No importa, no es importante. Lo importante es que sepamos que formamos parte de una estructura eterna y cada vez más grande. Y no importa si sabemos dónde viven, cómo se llaman, quiénes son los otros 143. No hagamos el error de la llama gemela. No hagamos el error de creer que uno de esos 143 que están por ahí es mi alma gemela. La mano derecha es el alma gemela de la mano izquierda. Son partes. ¿Qué hay que hacer entonces con estos otros 143? Abrirse. Abrirse a recibir. Eso es lo que empieza a hacer que recordemos otras vidas, que recordemos otros mundos, que recordemos otras dimensiones. ¿Qué es recordar? Recordar significa unir las partes. No significa ir a la memoria del pasado. Eso es desde el punto de vista humano, que tenemos una línea de tiempo.
desde el punto de vista universal, hay partes de mí que viven en el pasado, partes de mí que viven en el futuro, partes de mí que viven en otro planeta, partes de mí que viven aquí. O sea que cuando yo digo recuerdo vidas pasadas, no es que estoy recordando una vida pasada mía. Estoy recordando una parte de mis 144. Estoy uniéndome a una parte de otro tiempo, mis 144. ¿Mm? O sea que conectarse con el 144 es conectarse con todas las potencialidades de mí mismo. So to connect with the 144 is to connect with all the potentialities of myself. Y esas potencialidades no son más que conceptos surgidos de lo eterno, que es la dimensión cero. And all of those aren't other thing than concepts being born from the ideas of the eternity of the dimension zero. Por esto, para conectarme con el todo, ¿qué tengo que hacer? Volver al punto cero. So this is why, in order to come back to the self, what I have to do is to come back to the 0 point. El punto cero de los 144 a nivel mental, el punto cero de los 144 a nivel emocional, el punto cero de los 144 a nivel físico. 0, 0, 0. 144.000 es un código. 144.000 es un código que nos habla de la unión en punto cero de nuestro espíritu, alma y cuerpo en todos los tiempos y espacios. Y la única forma en que podemos lograr hacer esto es si dejamos de creer en un propósito y en un origen. La única forma de serlo todo es siendo nada. En la tercera dimensión, a esto se llama apego del ser. El desapego de lo físico, el desapego de lo emocional, el desapego de lo mental. Cuando logramos trabajar todos los desapegos, entendiendo que en realidad nada existe, es cuando empiezo a reconocer que solo desde ese vacío soy capaz de crear. La mayor de las libertades está en el vacío, no en el todo. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo ahora?
¿Cómo bajamos ese concepto tan abstracto a saber que tengo que seguir viviendo como humano? Vamos a ver la información de hoy. La vibración de hoy es Lo. La afirmación es yo soy amor eterno. El código del día es sentir. Así como una araña percibe el más mínimo movimiento en las vibraciones de la tela que ha tejido entre las ramas de un árbol, ya sea la brisa más suave o el movimiento más brusco de quien quedó atrapada en ella, el ente atributo del verso es sentir cada una de esas resonancias. La energía generada por este movimiento es llamado emoción y su maduración y concientización es llamado sentimiento. Recuerden, la dimensión cero es la pregunta, no les puedo dar una respuesta. La respuesta es la pregunta. Alineación. Cada uno va a tener que construir su propia respuesta. Nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Nos concentramos en nuestra respiración.
amor eterno. Yo soy amor eterno. Yo soy amor eterno.